Fiddle, Fiddle, Fiddlesticks. Este espantapájaros que nunca vas a querer conocer. Fiddlesticks es un campeón muy querido por la comunidad. Bueno, es querido fuera del juego, ya que si está en tu equipo, nunca atinará una ulti. Y si está en el rival, te asustará tantas veces que ya no querrás salir de casa, por miedo que se te lance desde detrás de una pared. Fiddlesticks fue uno de los primeros personajes creados por Riot. Entrando en el tema del lore, allá por el 2009, cuando LoL no era más que un proyecto en etapa alfa, los Fiddlesticks, porque sí, eran una legión, tenían un origen muy distinto que actualmente conocemos. Usted sigue. Él sabe a qué le tememos. Hay un valle, justo en el borde arenoso de los pisos de Tempestad. Se dice que una bruja poderosa vive allí en el fondo, sola, pero nunca sola. Se dice que ella manda a las poderosas magias que rodean y golpean este lugar. Ella transforma las energías en almas semivívidas, atrapándolas dentro de cuerpos de espantapájaros cuidadosamente elaborados. La bruja se ha mantenido sola durante muchos años, es decir, hasta hace unos meses, cuando ella envió una de sus creaciones para advertir al resto del mundo. Dejando el valle en medio de la noche, los Fiddlesticks cruzaron el desierto y los reinos vecinos. Él atormenta y aterroriza a todos los que lo miran con su sonrisa perversamente torcida, porque él es el heraldo, que lleva noticias de inminente perdición. Monstruos. Las llanuras en las afueras del desierto de Chorima siempre han sido conocidas como las tierras vudú. Magias oscuras fluyen sobre el paisaje como una brisa escalofriante. Las hierbas secas crujen, y las carcajadas de aquellos que incursionan con este poder flotan en el aire. Hay un valle, justo en el borde arenoso del desierto. Una bruja poderosa vive ahí, pero no sola. Se dice que ella manda poderosas magias que rodean y golpean este lugar. Ella transforma las energías en almas semivívidas, atrapándolas dentro de los cuerpos de espantapájaros cuidadosamente elaborados. Los que han estado en el borde de este valle han visto las filas y filas de criaturas enloquecidas. Los han visto bailar y pelear unos con otros, y han morido asustados, porque hay pocas vistas más terroríficas. La bruja se ha mantenido sola durante muchos años, es decir, hasta hace unos meses cuando ella envió una de sus creaciones para advertir al resto del mundo. Como podemos notar, estas dos biografías comparten varios aspectos. El primero, los Fiddlesticks eran una legión, siendo incluso comparado con una especie de fuerza militar sobrenatural. El segundo era su método de creación, ya que ambos eran elaborados a partir de energía de almas. Y por último, en ambos la bruja enviaba a una de sus creaciones para advertir al mundo de lo que estaba por venir. No obstante, ambos lores carecían de ese misticismo que Riot quería darle a este campeón. Así que en la versión beta decidieron eliminar a la legión y mantener solo un ejemplar, que a su vez provocaría ese terror que buscaban tan solo con una historia corta. Fiddlesticks es solo un cuento. Hay muchos rumores de los orígenes de Fiddlesticks. Algunos dicen que él es el guardián vengador de las brujas del pantano aullador. Otros creen que es una especie de abominación que salió mal, un producto de los científicos locos de Sound. Las historias de Barroom dicen que él es la creación de Noxus, una cosa del mal que ni siquiera ellos podrían contener. Incluso hay aquellos que susurran que proviene de las Islas de las Sombras Prohibidas, pero que los hombres eruditos a menudo se mantienen callados. Sea cual sea la verdad, Fiddlesticks ha llegado a la Liga de Leyendas, un campeón maléfico cuya mera presencia es una advertencia. Así sucede algo perverso. Se espera que Fiddlesticks sea una anomalía, no una sombra a lo que vendrá. Con esto, Riot parecía quedar conforme. Aunque de origen es ambiguo, también aporta ese misticismo que finalmente siempre ha representado al campeón. Además, sirvió de base para lo que más tarde sería uno de los estandartes del Instituto de Guerra, junto con el próximamente renovado Jax y el no tan renovado Chaco, sin contar su origen que finalmente asemejaba al de los actuales demonios. No obstante, esta historia era algo corta para un personaje tan importante, así que Riot decidió trasladar su origen al mismísimo Instituto de Guerra, dando origen a una leyenda mágica. Este lore finalmente lo acompañó hasta la ampliación del mundo de Runeterra, que trajo consigo
la eliminación del Distrito de Guerra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A lo largo de casi 20 años, Fiddlesticks estuvo solo en la cámara de invocación más oriental de la Academia de Guerra. Solo la refulgente luz esmeralda de su mirada sobrenatural oraba la húmeda oscuridad de su morada, cubierta por el polvo. Aquí el mensajero de la muerte se mantiene en silenciosa vigilia. La suya es la fábula con moraleja del poder descontrolado, la cual se enseña a todos los invocadores de la liga. Décadas atrás, vivía un poderoso mago rúnico de Zaun, Itzvan. Al término de la Quinta Guerra Rúnica, pasó a ser uno de los primeros invocadores de la liga. Fiel seguidor de las viejas tradiciones de la magia, empezó a alejarse cada vez más de las normas de conducta establecidas por la liga. Así, en el que fue su último combate, quiso superar sus límites. Se encerró en la cámara de invocación más oriental e inició el más peligroso de los rituales, la invocación extraplanar. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió en aquella cámara. Aquel día no vino ningún campeón para representar a Zaun en la grieta del invocador. Al llamar a la puerta de la cámara, solamente el silencio ofrecía su respuesta. El primer aprendiz que entró fue fulminado al instante por una abominable guadaña. Los pocos que lo siguieron y sobrevivieron terminaron convirtiéndose en simples lunáticos obsesionados con la muerte y los cuervos. La liga, temerosa de un mal que ni siquiera Itzvan podía controlar, selló todas las salidas de la cámara con la esperanza de poder retener lo que no podía destruir. Pasaron los años, pero la figura de madera que había dentro no se movió nunca, excepto para asesinar a aquellos necios que decidían entrar. El consejo, al ver que no había manera de recuperar la cámara, consiguió un nuevo uso para Fiddlesticks, el de verdugo. Pese a que resucita y parece tenerse a la regla de invocación en los campos de la justicia, nadie sabe qué es lo que espera dentro de su cámara. Su rostro inexpresivo no ofrece ninguna pista, y su guadaña está siempre preparada para derribar a todo aquel que se cruce en su camino. Aquellos que afirman no hay nada que temer, salvo el propio miedo, aún no conocen a los cuervos. Así, se mantuvo por años. Llegó a los servidores de la TAM siendo uno de los lores más imponentes y misteriosos. Un nombre, Itzvan, y una ambición que recuerda un poco a la caída de Ikatia. No obstante, con la versión 6.9 y la eliminación del Instituto de Guerra como sede de campeones, Fiddlesticks, al ser un campeón cuya historia estaba completamente atada a este, fue uno de los campeones cuya historia tuvo que ser adaptada provisionalmente, convirtiéndose en una especie de historia de asesino de película de terror. Muy a pesar de lo que realmente Fiddlesticks representa para Riot, este volvió a tener una historia corta y algo sosa. ¡Cosecha! Fiddlesticks es un abominable espantapájaros viviente que acecha en la oscuridad con una guadaña a la espera de presas incautas. Fue un hombre solitario acusado de traer la hambruna a su pueblo. Como castigo, lo ataron y lo dejaron morir de hambre en su propio yermo. Resucitado por los violentos cuervos asesinos que se alimentaron de su cadáver, ahora Fiddlesticks disfruta con el sufrimiento de sus víctimas antes de acabar con sus vidas en un torbellino de plumas y picos manchados de sangre. Y ahora sí, al fin, en 2020, Riot nos trajo al demonio primigenio, un ser capaz de leer los peores miedos de todos aquellos desgraciados que se cruzan en su camino, y utilizarlo para aterrorizarlos. Tan poderoso que incluso los otros demonios le temen. Riot dio vida a Fiddlesticks, el miedo ancestral, con una cinemática corta, pero de las más aterradoras que nos ha mostrado la compañía hasta el día de hoy. Hace mucho tiempo, en una torre de orilla del mar, un joven e imprudente mago trajo al mundo algo que no podía controlar. Aquello que se erigió frente al muchacho era mucho más antiguo que la historia misma. Algo más oscuro que una noche profunda sin estrellas. Algo que el mundo había tratado de olvidar con desesperación. En ese instante, el mago, la criatura y la torre se perdieron en el tiempo. O por lo menos eso es lo que las historias cuentan. En el Freyr, los niños que se reúnen alrededor del fuego se asustan entre sí al relatar historias de un monstruo que emerge de tumbas descuidadas en el hielo. Su cuerpo es un amasijo destartalado de cascos, escudos, pieles y madera. En Aguastorias, los soldados ebrios intercambian impresiones sobre una silueta que está de pie en una isla diminuta y distante, de la que nadie jamás ha regresado. Una antigua leyenda de Targón cuenta cómo un niño de crepúsculo le arrebató una abominación harapienta y susurrante su única felicidad. Por su parte,
Los veteranos noxianos prefieren la fábula del peón condenado a ser alimento de cuervos por los resultados mediocres de su cosecha. Según la historia, este hombre retornaría después al mundo como un demonio. Demacia, Ixtal, Piltover, Onia, Shurima. Estos mitos prevalecían en todos los rincones de Runeterra, modificadas, adaptadas y transmitidas de generación en generación entre narradores. Estas historias convergían en una sola cosa que se asemejaba a un ser humano al acecho de lugares completamente aterrorizados. Nadie en su sano juicio le tenía miedo a un monstruo llamado Fiddlesticks. Hasta ahora. Algo despertó en las tierras demasiadas del interior, avivado por el creciente clima de miedo y paranoia. Separados de la capital por cientos de kilómetros de tierras de cultivo, los protectorados rurales se convirtieron en zonas desiertas en cuestión de días. Los viajeros desaparecen de los senderos antiguos. Las patrullas enviadas a las fronteras del reino nunca vuelven para reportarse. Y los desesperados sobrevivientes que se resguardan en las tabernas al borde del camino pierden la razón entre gemidos de cuervos que no son cuervos, sonidos que no son sonidos, y un edificio simétrico con forma de espantapájaros que grazna con las voces robadas de los muertos. La mayoría culpa a los magos rebeldes. Escuchar ese tipo de acusaciones es común en estos días de insurrección. Sin embargo, la verdad es mucho peor. Algo regresó, tal y como dice el relato ficticio del joven mago en su torre junto al mar. Un ente maligno que se ausentó del mundo por incontables siglos. Tiempo suficiente para que las advertencias de la naciente humanidad se convirtieran en rumores, en mitos y en leyendas, hasta que lo único que quedara fueran simples fábulas. Una entidad tan extraña que desafía todo tipo de conocimiento contemporáneo sobre la magia, tan imposiblemente ancestral que siempre lo ha sido, tan temido de manera universal que incluso los animales se ponen nerviosos al escuchar su nombre. Tras este retorno, hay otro cuento, casi olvidado, que ha resurgido a lo largo de las tierras del interior. Una leyenda de un mal inconmensurable sin forma, sin pensamientos y sin ningún entendimiento con respecto al mundo que habita, pero que, por el contrario, adquiere los rasgos más burdos de aquellos que le temen. El terror de todas las criaturas vivientes encarnado en el hórrido grito primigenio de la creación. Un demonio antes de que los demonios siquiera fueran conocidos. Por lo menos, eso es lo que cuentan las historias. Pero Fiddlesticks es real. Personalmente, esta biografía se me asemeja un poco a la de It, lo que tiene mucho sentido, ya que ambos personajes están diseñados para alimentarse de los temores de los habitantes de su mundo. Fiddlesticks pasó de ser un campeón legendario en la Academia de Guerra a convertirse en un ser legendario para toda Runeterra. De mi parte no hay mucho más que contar. Lo cierto es que la última historia de Fiddlesticks incluso cierra muchas de las historias que podamos crear en base a él. En sus historias, por supuesto, podemos encontrar mucha más información, aunque esto lo estaré subiendo más adelante. Pero de mi parte eso es todo por hoy. ¿Y tú? ¿Cómo conociste a Fiddlesticks? ¿Qué campeón te gustaría que hiciera a continuación? Déjame saber todo esto en los comentarios. Dale like y suscribir si quieres más contenido de este tipo. Yo soy Murapumbu y nos veremos pronto. Adiós.